Ahora como, ahora sí. ¿Se escucha? Ah, si me estás escribiendo por el chat no te estoy leyendo, dame un segundo. Como quieras, como quieras. Ahí abrí el chat, cualquier cosa me puede escribir por ahí. ¿Está, bro? ¿Me escuchás? A ver, te envío un Telegram. Eh... Ah, listo, listo, listo. Como no me habías escrito, no sé si me estabas escuchando. Bueno, ¿crees que vamos BTC? ¿Tenés micro o no para saber? A ver, estoy hablando, pero creo que no se me escucha. Problemas con mi laptop. Mira, lo que tenés que hacer, bro, es lo siguiente. Vos vas a entrar a la sala. Mira, dejo de compartir para que lo veas. Vos entras a la sala y tenés una barra de herramientas abajo, ¿no? Bueno, lo que vos tenés que hacer en la barra de herramientas, si vos estás en la laptop, vos tenés en tu esquina inferior izquierda, tenés un botón que dice silenciar mi audio o activar o lo que sea. Después el botón de video.
lo que vos tenés que hacer en la parte de audio, tocas la flechita y ahí tenés que seleccionar el micrófono. Pues si vos tenés seleccionado otro micrófono, que no es el que vos usás, evidentemente no se te va a escuchar. Tenés que ir a la parte inferior izquierda, donde hay un micrófono, ¿sí? Incluso con Alt más A activas el micrófono. Es que no tenés activado el micrófono, bro. No, evidentemente no te va a escuchar, tenés que activarlo. Esquina inferior izquierda. Y ahí está activado. ¿Ves que la diferencia rojo o verde? Ahí lo desactivaste, ahí lo volviste a activar. ¿Sí o no? Ahí si hablase te debería de escuchar, pero creo que no estaba hablando. Ahí está activado tu micrófono. El tema, como te digo, es ir a la flechita, ahí sí te escuché. Ir a la flechita y seleccionar el micrófono correcto. Para mí, por ejemplo, me salen tres micrófonos, dos micrófonos, tengo que seleccionar el correcto. No sé cuántos micrófonos te aparecen a vos. Ahí tenés el audio activado, intenta hablar, debería de escucharse. A ver, a ver. Me está sonando como que me están escribiendo, pero ahí estás vos muteado, te aviso. ¿Pudiste activar el audio y se te escucha? Bueno, igual si no escribí en el chat, yo lo dejo ahí abierto, no hay problema. A ver, voy a dejar el chat ahí abierto. Igual acordate que vos tocás el botón, por ejemplo, yo ahora estoy hablando. Ahí estoy hablando otra vez. Ve que recién me silencié, poner si hago clic, me silencio aunque sea. Ve que vos me dejás de escuchar. Eso es, o lo silenciado o lo tenés prendido. El tema es que vos tenés que tenerlo prendido, pero seleccionado el micrófono correcto. Si yo selecciono otro micrófono no se me va a escuchar. Mira, voy a seleccionar el micrófono IBCAM. Y yo hablo y no se me escucha. Ahí cambié el micrófono y se me volvió a escuchar. Por eso te digo, tenés que, por un lado, tener activado el audio y segundo, tenés que tener puesto el, el micrófono correcto. Son muy importantes. Bueno, vamos a analizar BTC. Vamos a ir por Ethereum. Ahí va Ethereum. Este ya le dije que debería de caer por el tema de la estructura. Y vos habías dicho el UNC. ¿Cuál crees que vamos primero? Ahí me da lo mismo. Este se lo he analizado tantas veces. Ethereum no mucho. Eh, Joya. Bueno, a ver, vamos a analizar Ethereum. Vamos a ver Ethereum porque dio un short acá arriba, que es lo que le decía recién al compañero, que yo lo estaba viendo en 5 minutos. Y en 5 minutos, fíjate que vos podés llegar a ver en Ethereum, ¿sí? Si vos tenés en cuenta este máximo, fácil, tenés dos máximos, ¿sí? El segundo, fíjate que es más alto que el primero y ahí forma una divergencia. Entonces, por eso yo le decía, el precio viene de una divergencia en 5 minutos, que sería acá, o sea, desde acá el precio viene cayendo desde su divergencia, y fíjate acá forma un mínimo, o sea, ahí vos lo podés ver como impulso y retroceso. El precio desde acá, impulso, ¿sí?
Fíjate, retroceso, el precio vuelve a hacer otro impulso, vamos a marcar el retroceso así. Fíjate, el precio vuelve a hacer otro impulso y este impulso rompe estructura. Entonces, como este impulso rompe estructura, vos deberías saber que va a ser un pullback y va a seguir cayendo. Entonces, por eso yo le decía a él, viene desde una divergencia y viene haciendo quiebre de estructura. Quiebre de estructura es un impulso que rompe una estructura, ya sea un mínimo o un máximo. En este caso, si viene bajista y está rompiendo mínimo. Por ejemplo, este impulso que vos tenés acá, fíjate a dónde termina el impulso, ¿sí? Por si vos lo querés llegar a ver. Evidentemente termina acá en el mínimo, termina acá, ¿sí? Pero vos tenés en cuenta hasta el cuerpo de la vela para ver el quiebre. Entonces, ¿vos qué haces? Trabajás con tus mínimos, ¿sí? Trabajas, por ejemplo, con tu low. Fíjate que todos esos son low. Yo intento agarrar el más relevante, o sea, intento agarrar el último, que sería eso. Entonces yo marco mi low, ¿sí? Y fíjate que cuando el precio viene cayendo, da otro low. Acá hay otro low, ¿sí? Fíjate que son dos low iguales ahí, no sé si lo alcanza a ver. Cuando tenés dos low iguales, liquidez. Entonces si hay liquidez, el precio se lo tiene que llevar, ¿sí? Eso sería lo de equal low, doble soporte, doble suelo, da igual, no importa. Solo entendé que hay liquidez ahí. ¿Sí? Dos mínimos iguales, en un mínimo hay liquidez, en otro mínimo hay liquidez, entonces evidentemente hay liquidez. En un máximo hay liquidez, en un máximo hay liquidez, bueno. Fíjate, el precio hace dos mínimos iguales y deja liquidez ahí. Fíjate que el siguiente movimiento, el precio hace un pullback. ¿Por qué te das cuenta que es un pullback? Porque un impulso rompe estructura. Sencillo. O sea, con eso voy a lo entender. Un impulso te va a romper estructura. Entonces, un impulso te va a llevar la estructura que vos tengas. Si el impulso es a la baja, se va a llevar un mínimo. Si el impulso en este caso es al alza, se va a llevar un máximo que tenga. Y va a ser un máximo nuevo, ¿sí? Si el impulso a la baja y este es el mínimo, va a ser un mínimo nuevo. Entonces vos que vas a ver, que es lo que yo ya les he dicho, que ya es bastante fácil cuando lo ves bastante, y es el tema del quiebre de estructura. Por ejemplo, acá vos podés identificar un bot, ¿sí? Ya sea en M1 o en la temporalidad que sea. Por ejemplo, acá vos lo podés identificar, lo vamos a poner desde ahí, en este caso en 5 minutos. Ahí tenés un quiebre en 5 minutos, ¿sí? Vamos a sacar esta liquidez y el doble suelo para que vos veas y entiendas este quiebre que el precio ha hecho ahí, ¿sí? Ahí tenés un quiebre de estructura. Entonces, cuando vos tenés un quiebre de estructura, en este caso ya tenés un cambio de estructura, porque acá el precio viene subiendo. Y es fácil, vos lo vas viendo con los mínimos y los máximos. ¿Cómo te das cuenta que el precio viene subiendo? Y evidentemente te va haciendo altos más altos, ¿sí? Te va haciendo higher high se llama, va haciendo altos más altos y va haciendo mínimos más altos. Entonces vos lo vas viendo así. Y de acá el precio viene, pum, va y viene subiendo. ¿Sí? Lo dibujé bien feo. Pero viene haciendo máximo más alto. ¿Sí? Acá evidentemente te das cuenta de que viene haciendo máximo más alto. Por ejemplo, mira tu máximo el que trae acá o el máximo que trae acá. Fíjate que el precio acá te ha hecho un máximo más alto. Entonces vos te pones y te empezás a ver el tema de los quiebres. Por ejemplo, mira acá la caída y el desarrollo que tiene después. O la caída acá y el desarrollo que tiene después. Fíjate que vos empezás a ver el tema de quiebres de estructura. Acá se ve un poquito más claro. Fíjate que vos tenés, por ejemplo, la caída del precio desde acá, ¿sí? Acá hace una caída, pero hace una recuperación y no vas a ver el quiebre. Acá sí lo vas a ver. Fíjate que vos tenés un máximo, ¿sí? Entonces, después de un máximo, vos tenés un mínimo. Después tenés un máximo. Después un máximo, tenés un mínimo, después tenés otro máximo, después tenés otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro, ¿entendés? Entonces, vos en base a esos máximos, a esos mínimos, vos vas a ir viendo y entendiendo la estructura. Si vos ves que los máximos son más altos, si ves que los mínimos son más altos, tendencia alcista, ¿sí? Corta, tendencia alcista. Y vos lo ves, pues en una tendencia alcista son esto. Eso es una tendencia alcista. Y evidentemente acá tenés un máximo, acá tenés otro más alto, ahí tenés un mínimo, ahí vas a tener otro más alto, etcétera, etcétera, y el precio va a seguir subiendo, ¿sí? Por lo menos con eso, con ese dibujo, si vos te aprendés ese dibujo, pues ya tenés, no sé, el 70% del mercado, porque es la manera de ver cómo funciona. O sea, vos pensás que acá vos podrías trazarlo si querés al máximo así, ponés si querés le mandás un high, ponele, vamos a poner en negro para que sea mejor, le pones un high ahí. Fíjate que el precio te hace otro high, lo puedes poner ahí, te hace otro high, lo pones ahí, pero vas identificando la estructura. Como vos quieras marcarlo, pero identificando la estructura. Una vez que voy a identificar la estructura, ya está, no necesitas nada más. Con eso ya sabes hacia dónde va a ir el mercado. Con eso sabes hacia dónde va a ir el mercado, no necesitas más nada que eso. Necesitas saber siempre hacia dónde va el mercado, pues en base hacia dónde va a ir, va a ser a dónde vos lo vas a aprovechar. Ejemplo, ponerle que este movimiento solo ha hecho este impulso y este máximo, ¿sí? Vos ves el siguiente mínimo que hace, boom, low acá. Y ahí a vos te tiene que empezar a llamar la atención, porque tenés un mínimo más alto, ¿sí? A ver, vos te vas a dar cuenta del mercado, va a hacer esto,
va a tener periodos de rango y después te vas a dar cuenta que tiene periodos de cambio de tendencia. Entonces la idea es que vos lo veas en un conjunto, no va a haber un movimiento así aislado, solo hay un impulso, no, siempre tenés información antes, entonces probablemente antes de esta información vos tuviste un rango, ¿sí? 100% que tuviste un rango antes, ¿sí? Y antes del rango tuviste al precio cayendo, ¿sí? Entonces fíjate, el precio venía cayendo y tu high y tus lows se comportan de cierta manera, ¿sí? Es una boludez, es súper básico, pero es muy importante para entender el mercado, porque si no entendés esto, no sabes para dónde va el mercado, y si no sabes para dónde va el mercado, está bastante complicado. Fíjate, tenés tus mínimos, ¿sí? Y acá tenés tu otro mínimo, ¿sí? Fíjate, esto lo podrías conectar acá si querés, probablemente igual ahí hay un rango. Fíjate cómo desde acá el precio, si querés lo podemos marcar ahí para hacer un poquito mejor, ya tu high ya te hace una diferencia, ¿sí? Porque ya la relación con tu high y tus low han cambiado. Acá eran mínimos más bajos, máximos más bajos, entonces venía en una tendencia bajista. Y acá fíjate que el precio, por ejemplo, ya te hace un quiebre estructural. Esto lo va a ver siempre en el precio, siempre, siempre. Lo va a ver primero en una temporalidad más baja y después lo va a ver en una temporalidad más alta, ¿sí? Y va a haber un quiebre de estructura, ¿sí? Va a haber un boss, independientemente si es M1, M15 o lo que sea, pero va a haber un boss, ¿sí? Va a haber un quiebre de estructura. Entonces, cuando vos veas eso en tu cabeza automáticamente, vos tenés un impulso que rompe estructura. Listo, ya sabes lo que va a pasar. ¿Te gusta o no? Ya sabes lo que va a pasar. Porque si identificas un impulso que rompe estructura, el precio debería de seguir esa estructura. Si en este caso el impulso alcista, debería seguir una estructura alcista. ¿Cómo es una estructura alcista? Así. Bueno, bien dibujada. Así. Entonces es fácil, vos vas a ver un impulso. O sea, la señal que vos vas a tener va a ser un impulso. Si el impulso es bajista, vas a buscar una estructura, en este caso, bajista. Va a ver que el precio debería de hacer esto, ¿sí? Si vos llegas a encontrar un impulso alcista, el precio debería ser eso. Entonces, fíjate, si vos ves un impulso alcista, probablemente sea este primero, ¿sí? Si ves el segundo, bueno, ya sabes que lo tenés que operar allá. Entonces, si vos ves un impulso alcista, a donde finaliza el impulso, probablemente te va a dar una confirmación, va a llegar a una zona, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, ¿sí? Si vos identificas un impulso y este es alcista, debería ser un siguiente impulso alcista. Pues se supone que estamos rompiendo estructura, ¿sí? O sea, vos se supone que venís acá de un boss. Entonces, si venís de un boss, el precio debería de continuar haciendo boss. ¿Por qué? Porque está en una tendencia. Y una tendencia alcista va haciendo boss alcista, ¿sí? Entonces, fíjate que acá, por ejemplo, hace otro. A ver si lo puedo marcar bien, lo vamos a copiar. Acá fíjate que el precio hace otro. Entonces, si hace otro quiebre, pullback para seguir subiendo, ¿sí? Si en este caso acá vuelve el precio a hacer otro quiebre de estructura, pullback para seguir cayendo, ¿sí? Es simplemente continuidad. ¿Qué pasa? En un momento vos vas a ver que el precio ahí te va a hacer un quiebre, qué sé yo, pero vas a ver cómo el precio acá se da vuelta. Y vas a ver que viene acá y te hace un quiebre acá. O sea, ahí vos decís, hubo un cambio de tendencia, ¿sí? Porque fíjate que el precio acá venía subiendo, venía haciendo en este caso quiebres de estructura, ¿sí? Venía en este caso alcista, y acá vos ves que este impulso ya se convierte en un impulso bajista, entonces ahí vos ya tenés que tener atención, porque estás encontrando este impulso. Y si vos encontrás este impulso, este es tu escenario, ¿sí? Entonces tenés que estar atento. ¿Qué pasa? El tema de los quiebres, eso lo va a ver en distintas temporalidades, y dependiendo de la temporalidad es la relevancia. Por ejemplo, si lo ves en un minuto, tiene cierta relevancia, en 5 minutos ya es más relevante. En 15 ya es más relevante, en 30, bueno, etcétera, ya cada vez más relevante. Entonces, vos podés llegar a estar en una estructura bajista en un minuto y estar en 15 minutos alcista. Entonces, si en 15 minutos, y eso es importante que lo vayas relacionando, si en 15 minutos vos estás así, o en 15 minutos estás en medio de este primer impulso, por más de que vos estés en un minuto bajista, vos podrías estar, recordad que el precio es fractal, entonces en cada impulso dentro de una tendencia, también tenés impulso y retroceso, o sea, este impulso no sube derecho, ¿sí? Sino que esto, si esto está en 15 minutos, situalo acá en 15 minutos, le vamos a poner acá M15, como para que vos tengas una idea, esta estructura está en 15 minutos, a ver si le puedo poner un poquito más de tamaño, vamos a poner tendencia M15, ¿sí? Fíjate que acá vos estás en una tendencia en 15 minutos, ¿sí? Estás en una tendencia en 15 minutos. Y dentro de esta tendencia vos vas a tener impulso y retroceso en temporalidad más baja. O sea, este impulso en 5 minutos o en un minuto, vos vas a ver que es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. O sea, vos lo vas a llegar a descomponer en una temporalidad más baja. Entonces, de ahí la relevancia. Si vos estás en una tendencia alcista en 15 minutos y estás en un minuto bajista, vos capaz estás acá. O sea, tenés que tener cuidado y entender exactamente a dónde está, ¿sí? Porque vos podrías estar acá, listo, hizo un quiebre acá en un minuto, ponele. Y en 15 sigue alcista, por ejemplo. Simplemente hizo un retroceso, ponele en un minuto.
¿sí? O viste que hizo un cambio de tendencia y se movió en un rango o lo que sea en un minuto. Y en 15 capaz sigue subiendo, ¿sí? O capaz en 15 está en lateral y en diario sigue subiendo. Entonces siempre hay que estar viendo todas las temporalidades, ¿sí? En lo posible ir viendo todas las temporalidades. A ver, no tengo el tiempo ni la capacidad de poder ver todas las temporalidades, pero yo sí veo algo en un minuto te lo envío, si veo algo en 5 minutos te lo envío, si veo algo en 15 minutos te lo envío y te lo envío al lado de la, ¿cómo se llama? Te lo envío al lado de la temporalidad. O sea, si yo te estoy diciendo, mira, yo estoy viendo una toma de liquidez, la veo en 15 minutos. Estoy viendo una toma de liquidez, la veo en un minuto. Entonces eso cambia la relevancia, porque evidentemente algo en una temporalidad más grande es mucho más importante. Si yo te estoy diciendo, che, bro, estoy viendo una toma de liquidez en diario, ojo, a que yo te diga, ah, mira, veo una toma de liquidez en un minuto. Ojo, esa toma de liquidez en un minuto te dio un scalp y le sacaste plata, sí. Pero si vos querés entender el tema de cómo se está moviendo el mercado, siempre vas a tener que ir a acudir a temporalidades más altas, ¿sí? De todas maneras, siempre en temporalidad más baja te lo va a mostrar antes te lo va a mostrar, ¿sí? Pero por ejemplo, fíjate acá en 5 minutos. Fíjate cómo el precio acá, ves que empieza a hacer quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque tenés un mínimo, fíjate, tenés un mínimo, inclusive acá tenés el primer mínimo si querés. Fíjate cómo este primer mínimo, bueno, no se va a ver bien así, le voy a trazar un punto. Le voy a trazar un punto así y lo voy a trazar al fondo para que vos lo veas. Ahí se ve mejor. Lo voy a trazar si querés en rojo para que veas que es un mínimo, ¿sí? Fíjate que el precio ahí hace un mínimo, ¿sí? Fíjate que después de este mínimo el precio hace otro mínimo. Mínimo más bajo. Ahí es donde a vos te tiene que chocar la cabeza, ¿sí? Porque vos fíjate que el precio viene haciendo mínimos y máximos más altos, ¿sí? Vos lo ves de acá, vamos a ponerlo ahí en verde. Fíjate que vos tenés un mínimo, tenés un máximo, bueno, tenés un mínimo, tenés un máximo, etcétera, y el precio va subiendo, ¿sí? Fíjate que en un momento el precio ya empieza a ser mínimo y bajo más bajo, ¿sí? O sea, perdón, mínimos y máximos más altos, ¿sí? Más bajo, perdón. ¡Ah! Se me traban las palabras. O hablo en inglés o hablo en español, si no me confundo. Porque mínimo si no es low y high si no es alto, ¿sí? Fíjate, empieza a ser low o mínimos más bajos, ¿sí? Entonces, si vos encontrás esto, si vos podés identificar un impulso, fíjate que vos acá podés identificar un impulso. ¿Por qué? Tu vela acá, fíjate, las velas verdes se abren por abajo, ¿sí? Las velas verdes se abren por abajo y las velas estas negras o roja, llámale como quiera, se abren por arriba. Entonces así vas entendiendo el precio. Fíjate que las mechas son los máximos y los mínimos que el precio hizo, ¿sí? Entonces fíjate acá vos en el precio, como abre por acá, abre por acá, abre por acá, abre por acá y va haciendo sus máximos y va haciendo sus mínimos. Pero fíjate cómo se alcanza a ver por el color de por sí de las velas que el precio está subiendo. ¿Qué pasa? Vos podés llegar a ver a nivel de estructura como el precio empieza a hacer un cambio de estructura. Fíjate que de tu mínimo, acá el precio, yo ahí te marco el boss, ¿sí? Porque fíjate cómo ahí el precio, en este caso en 5 minutos, y es muy importante la temporalidad, en este caso en 5 minutos, a ver si lo puedo marcar, M5, le voy a checar un poquito la letra. Fíjate cómo en 5 minutos el precio te hace un quiebre. Entonces, en 5 minutos, ¿qué esperas vos? Si vos ves que el precio viene, en este caso subiendo, vamos a marcarlo acá, fíjate, el precio viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, y vos ves que el precio hace esto, quiebre de estructura. Entonces, impulso, en este caso, a la baja, y vos te identificás en este caso en una tendencia bajista. ¿En dónde? En 5 minutos. Entonces, tu tendencia en 5 minutos sería esta, ¿sí? ¿Como resultado de qué? De este impulso. Pero la única información que vos tenés acá es este impulso. A través de la información de este impulso que rompe estructura, como vemos acá, el resto de tu gráfico es este. El resto de tu gráfico es eso, ¿sí? De ahí en más puede llegar a tener 3 movimientos o puede llegar a tener 5 movimientos. Mayormente, según lo que yo he estudiado, si creo puedes profundizar en eso, las correcciones, o sea, acuérdate que el precio va a tener impulso y retroceso. Los retrocesos, las correcciones suelen ser de 3 movimientos, ¿sí? A ver si lo marcamos un poquito mejor, yo lo tengo acá, ABC, ¿sí? Mayormente las correcciones van a ser así. ¿Cómo lo vas a ver vos? Vos vas a ver, por ejemplo, una tendencia y en las correcciones lo vas a ver así, uno, dos, tres, ¿sí? Una corrección ABC. O cuando finalice este movimiento, vas a poder ver una corrección ABC. Casi que siempre funciona así el mercado, ¿sí? Hay veces que no, pero casi que siempre funciona así. Por lo menos si vos sabes que el precio tiene 3 ondas, ¿sí? Vas a saber que por lo menos va a ser 3 y voy a identificar la primera, te puedes meter en la segunda. Y si encima va a ser 5, te puedes meter hasta en la tercera,
¿sí? Pero ya es menos probable. ¿Por qué? Porque acá vos podrías estar teniendo una entrada acá y ver cómo el precio no hace un nuevo máximo. Entonces, si vos venís, por ejemplo, acá subiendo, boom, boom, y te metes, por ejemplo, en este pullback y vos ves que el precio no tiende a hacer un máximo más alto, sino que hace un máximo más bajo, cuidado. Porque si el precio hace un máximo más bajo, vos tenés que estar pendiente del siguiente impulso. Y el siguiente impulso podría venir y romper estructura. ¡Pum! Rompe estructura, sigue cayendo. ¿Sí? Por eso siempre tenés que estar atento. La tendencia es tendencia hasta que haga un cambio de estructura. ¿Sí? Por eso yo le digo que estén atentos al boss, que estén atentos al quiebre, etcétera, etcétera. Porque yo te paso la información como está ahora. O sea, si yo veo esto, yo te paso la información y yo te digo, mira, yo acá estoy viendo un boss, ¿sí? En 15, en 5 minutos. ¿Sí? Yo acá veo un boss en 5 minutos, entonces yo te digo, mira, yo acá esperaría un pullback para que siga cayendo. Entonces, yo te voy a marcar, por ejemplo, eso en la gráfica. ¿Sí? Si el precio, por ejemplo, viene y en vez de hacer un pullback y sigue cayendo, viene y rompe el máximo, ¿sí? Viene y rompe este máximo que tenía acá, hace un máximo más alto y bueno, hay un boss, en este caso alcista. Acá vos estás viendo y podrías estar enfrentándote con un cambio de estructura. O sea, acá venías cayendo y acá el precio, boom, sube. Entonces, si el precio sube, pullback para seguir subiendo. Por eso es tan importante identificar el quiebre, porque cuando vos identificas el quiebre, deberías de tener en cuenta que el precio va a hacer un pullback y va a seguir el movimiento, ¿sí? Como acá el quiebre, como acá el impulso es bajista, vos vas a tener un pullback y el precio sigue cayendo. Y fíjate que acá se alcanza a ver bastante bien. Vos tenés tu nuevo mínimo que es este, ¿sí? Y fíjate cómo el precio, no en esta vela porque le da un mechazo, sino que en la siguiente, ¿sí? Inclusive en la siguiente, fíjate que ya rompe con cuerpo. En esta no, en esta da un mechazo, ¿sí? Ahí se puede ver claramente, en esta da un mechazo y en esa sí rompe con cuerpo. Entonces ahí voy a marcar, vos, Tuki, 5 minutos, ¿sí? Entonces listo, ya tuvo un quiebre en 5 minutos, hizo un pullback para seguir cayendo. Tuvo otro quiebre en 5 minutos, pullback para seguir cayendo. Si no se da, para eso está tu stop loss. Entonces, de ahí la lógica de donde vos colocas tu stop loss. ¿Por qué? Si yo estoy entrando en un short, si yo, por ejemplo, veo este boss, yo voy a esperar un pullback para entrar en short. ¿Sí? Entonces, yo voy a esperar este pullback, voy a esperar la confirmación y entro en short. Boom. ¿A dónde vas a entrar en short? Bueno, buscas una zona, buscas un imbalance, busca la parte alta de un rango, busca cualquiera de todas las cosas que yo le he enseñado para tomar la entrada, ¿sí? Pero antes de tomar una entrada necesitas entender cómo se está moviendo el mercado, hacia dónde se va a mover. De ahí debes entender el tema de la estructura, ¿sí? Por eso te quería explicar el tema de la estructura antes que nada. Primero tenés que entender el tema de la estructura, ¿sí? Sí o sí, primero tenés que entender el tema de la estructura. Si vos no entendés el tema de la estructura, no sabes hacia dónde eh, se va a dirigir el precio, ¿sí? Hasta que vos entendés y ubicás ese impulso, listo, ya sabes hacia dónde va a ir el precio, por lo menos en el siguiente movimiento o en los dos siguientes movimientos. Cuando yo veo este impulso que rompe estructura, yo sé que en los siguientes dos movimientos debería hacer eso, ¿sí? Debería hacer un pullback y caer. ¿A dónde? Y bueno, ahí buscamos zonas. Por ejemplo, voy a ahorrar ese quiebre. Fíjate que vos acá tenés un imbalance, ¿sí? Creo que voy a estudiar el tema de los imbalances. Fíjate que lo vamos a marcar ahí en verde, así se ve bien. Lo voy a marcar liso. Fíjate, primera vela, segunda, tercera vela. La segunda es la de aceleración, la primera es la del bloque. Entonces, ahí vos tenés el bloque. Fíjate, el precio viene a buscar el bloque. Y vos acá tenés tu imbalance. ¿Desde dónde? Hasta el máximo, en este caso, de la tercera vela. Fíjate que ahí ya viene a buscar tu imbalance. Este es tu imbalance. Acá te lo marca el indicador. Bueno, acá aparece, no sé por qué no te lo he marcado, pero ahí vos tenés tu imbalance, ¿sí? Fíjate cómo el precio viene primeramente a mitigar el imbalance, ahí ya lo empieza a mitigar, lo podrías cambiar de lugar acá, ¿sí? Y si lo cambias de lugar acá, no te llama la atención que es un rango, y es un rango. Fíjate, yo te saco esto, y yo te marco el mínimo del precio acá, y te marco el máximo del precio ahí. Te lo marco en naranja, y te lo dejo ahí. Y yo te lo trazo, evidentemente, hacia la derecha, que hacia donde el precio avanza, ¿sí? Fíjate que, y decime que no es una toma de liquidez la que el precio hace. Si vos tenés acá tu máximo, el precio viene, da un mechazo, ¿sí? Y se alcanza a ver bastante bien, da un mechazo, toma liquidez y el precio cae. Entonces, fíjate que dentro de el quiebre que nosotros vimos acá y dentro de lo que es el pullback que el precio da, fíjate que ahí vos podría haber tomado, por ejemplo, una entrada en short, ¿sí? Si vos tomás una entrada en short ahí, vos deberías de tener un stop loss arriba de un high. ¿A dónde está tu high? Ahí ese high no lo vas a tener en cuenta, vas a tener en cuenta o ese high o vas a tener en cuenta ese high. Entonces vos vas a entrar en tu confirmación. ¿A dónde es tu confirmación? La toma de liquidez. O sea, a partir de ese máximo deberías de entrar. Arriba de ese máximo vas a tomar tu entrada. ¿A dónde vas a proteger? Arriba de un high. O arriba de ese,
o arriba de ese, o arriba de este que está acá más arriba. Entonces fíjate que ahí entra el tema del apalancamiento. Medís cuánto tenés, 2%. 2%, x15. ¿Cuánto tenés acá? 1,6. Le metés un x20 y arriesgás un poquito más. Lo pones arriba de este high, 0,75. Le metés un x40 y arriesgas 30. De ahí a dónde vas, seleccionar el tema de tu take profit. ¿A dónde? Si vos ves que el precio acá hace un quiebre de estructura, debería ser un impulso que rompa ese mínimo. Entonces vos buscas un mínimo más bajo. Si ese fue tu mínimo, vos vas a tener tu take profit por lo menos abajo de este mínimo. Como lo tenés de un máximo, lo vas a tener abajo de un mínimo, es lo mismo. Es la lógica hacia el otro lado, nada más. Entonces vos lo podés tener ahí o lo podés tener evidentemente mucho más abajo. O lo podés tener incluso en una zona. Si vos estudias los imbalances, acá vos tenés un bloque de aceleración. Acá vos tenés tus imbalances. Fíjate que tenés tu primer vela, tu segunda vela, que es la que te causa la de la aceleración, la grande, y la tercera. Entonces ahí vos marcas tu imbalance. Ahí está tu imbalance. Lo voy a marcar en verde. Ahí tenés tu imbalance. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Fíjate que a partir de ahí, el precio, bueno, quiebra, empieza a llenar el imbalance, empieza a llenar esa liquidez. Y fíjate que acá vos podría haber tenido un take profit a la zona del imbalance o a la zona del bloque de aceleración. O sea, fíjate que tu short, vos lo tomás acá, podés llegar a tener un take profit debajo de este mínimo o podés llegar a ponerlo ya en otra zona como el imbalance. Y vos tomás una entrada acá, protegida a alguno de estos high, ¿sí? Siempre arriba de un high. Lo mejor siempre es poder ponerlo en el de más arriba, pero no te va a dar tanto apalancamiento. Entonces, si vos estás seguro de lo que en el precio está sucediendo, podés utilizar un high más bajo. Podría utilizar este, por ejemplo, y no necesariamente este. Porque ya sabes que de acá hizo un máximo más bajo, de acá ha hecho un máximo más bajo. Entonces, como también ha hecho un mínimo más bajo, debería seguir la tendencia de hacer mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo. Si ves que el precio es un máximo más bajo, más alto, por ejemplo, te va a sacar en el stop loss. Entonces, cuando voy a identificar un cambio de estructura, es que empieza, digamos, el problema en tu operación. Para eso vos está tu stop loss. Si vos ves que el precio acá se va para arriba, stop loss, cambio de estructura y sigue subiendo. ¿Sí? Acá fíjate que el precio respeta la estructura. De ahí sigue cayendo. Hace un quiebre, impulso, lo voy a marcar acá con verde, impulso que rompe estructura, pullback, impulso. En este caso, fíjate que este impulso no rompe la estructura, así que no lo puedes llegar a tomar. Este impulso acá o esta vela, ahí recién ya te toma. O sea, a ver, esto en realidad lo lees por vela. El impulso finaliza acá y sí termina rompiendo. ¿Sí? Fíjate que esa vela sí termina rompiendo. Para eso vos tenés que ver el cuerpo de la vela. Fíjate que esta vela no cierra por debajo de este mínimo, da un mechazo. Esta vela sí cierra con cuerpo por debajo de esta. Entonces ahí es que ejecuta el bot. Por eso yo no te lo marco ahí, te lo marqué en esa vela, porque esa es la que hace el quiebre. ¿Sí? Entonces fíjate, vos tenés quiebre de estructura. ¿Por qué? Esta vela con cuerpo cierra por abajo de ese mínimo. Quiebre de estructura. Tenés pullback. Pullback a tu zona, toma de liquidez, etcétera, tomás tu entrada. El precio cae y fíjate que vuelve a hacer en esta vela un quiebre de estructura. Ni hablar en esta que está más abajo. ¿Sí? Quiebre de estructura. Entonces, ¿qué esperas otra vez vos? Un pullback. ¿Para dónde? Para seguir con la tendencia. Entonces, fíjate cómo este impulso vuelve a romper estructura. ¿Por qué? Porque tu mínimo es este. ¿Sí? Fíjate que te cambia el mínimo. Si ya tenés un mínimo nuevo, ese sería tu mínimo. Lo voy a dejar ahí un poquito menos. Fíjate que ese es tu mínimo. Tenés tu nuevo máximo. Fíjate que esto va cada vez más bajo. ¿Sí? Entonces ahí es donde vos deberías de entender que estás en una tendencia bajista. Y eso vos lo identificás no cuando pasaron 40 impulsos, sino que en el primero vos ya lo identificás. ¿Sí? Fíjate que en el primero vos ya viste cómo el precio empezó a bajar y te dio el segundo y el precio siguió bajando y te dio el tercero y el precio siguió bajando y te dio el cuarto. Y acá el precio, fíjate que empezó a subir. ¿Sí? Mira cómo acá el precio ya te empieza a hacer un cambio y empieza a subir. Voy a borrar esto anterior. Y eso es lo importante, identificar, porque acá viene cayendo. Sí, viene cayendo, perfecto, viene cayendo, viene haciendo mínimo más bajo, pero a partir de este mínimo, fíjate que las cosas cambian. Porque vos tenés, por ejemplo, un máximo acá. ¿Sí? Si lo querés ver incluso antes, acá vos tenés unos máximos y acá el precio ya lo rompe. ¿Sí? Ponerle que no te des cuenta de ese rompimiento, pues ahí hay un rompimiento. Fíjate que ese es tu máximo y acá vos tenés el siguiente máximo. O sea, hay un máximo más alto, hay un rompimiento. Después, si vos pones no tener en cuenta el primero, puedes llegar a tener en cuenta. Acá está tu máximo. Y fíjate que este siguiente rompe, ¿sí? Y tiene que romper con cuerpo, ¿sí? Fíjate que acá vos tenés tu máximo y fíjate que ahí rompe con vela. Entonces ahí vos marcás, vos, en este caso lo vamos a marcar alcista, lo vamos a poner en M5 siempre en la temporalidad que estás trabajando y lo vamos a poner por arriba, como para distinguirlo. Ves que este está por abajo, el otro lo pongo por arriba, ¿sí? Pero vos te vas a dar cuenta si rompe para arriba o rompe para abajo, si es alcista o bajista. Fíjate acá hace un quiebre alcista, ¿sí? Entonces, ¿vos qué deberías de esperar? Un pullback para seguir subiendo, ¿sí?
Ahí vos deberías esperar un pullback para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tuviste este cambio de estructura. Fíjate cómo el precio retrocede, ¿sí? En este caso es un retroceso muy profundo y lo hace abajo de este mínimo, pero fíjate que no quiebra el mínimo, ¿sí? Si no quiebra el mínimo, ¿qué es? Una toma de liquidez. O sea, o hace vos o hace quiebre de estructura. Una de dos, o hace uno o hace el otro. En este caso, hizo una toma de liquidez. Entonces, si hace una toma de liquidez, pues ya sabes que inclusive es tu entrada en long, porque si esto vos lo ves como un rango, esto vos lo puedes llegar a ver como un rango si querés. Fíjate que de tu rango el precio hace un quiebre, ¿sí? O sea, ya de tu rango ya el precio sale hacia arriba y hace un quiebre. Vuelve a entrar en tu rango y viene a la zona 2. Fíjate, zona 1 donde vos comprás, zona 2 donde vos comprás. Fíjate que en la zona 2 donde vos comprás, el precio te dio evidentemente una compra. Te hizo una toma de liquidez. ¿Por qué? Pues no cierra con cuerpo, ¿sí? Acá da un mechazo. Entonces en 5 minutos vos tenés una toma de liquidez en 5 minutos. Y fíjate, después de la toma de liquidez ya hemos visto que el precio toma una dirección contraria, ¿sí? A eso encima vos le sumás que acá tuviste un quiebre alcista. Bueno, si tenés un impulso alcista, debería de tener los siguientes impulsos alcistas. Y fíjate que el precio termina haciendo un movimiento que hace un high más alto. Lo voy a poner en verde. Fíjate que este era el primer high que vos tenías. Ponele que no lo viste. Viste este high. Fíjate el siguiente high. Ya es más alto. Entonces vos deberías estar esperando un high más alto que este. Entonces, si vos, por ejemplo, entras en compra acá abajo, que sería una entrada bastante acertada, vos deberías de colocar un stop loss y deberías de colocar un take profit. ¿A dónde vas a colocar un stop loss? O lo colocas debajo de una estructura, o sea, debajo de un mínimo, empezás a buscar tus mínimos. Este es tu mínimo, ¿sí? Ese mínimo no lo podrías tomar porque fíjate que la entrada es más abajo. Entonces vos tomás algún otro mínimo o alguna otra zona. Acá, por ejemplo, tenés un mínimo. Marcas tu mínimo. Acá tenés otro mínimo. Bueno, tenés evidentemente cada vela tiene un mínimo, ¿sí? Inclusive puedes agarrar un mínimo más relevante como acá. O sea, cualquiera de todo esto a vos te va a servir para que vos hagas tu setup. Para que vos tomes tu compra acá y midas, ya sea con tu reloj o con el de setup, cuánto vas a tener de stop loss. Entonces vos pones acá, por ejemplo, yo entro ahí. Mido con mi stop loss 1.5 o casi 1.5. Entonces yo sé que acá mi compra va a ser un X20. Entonces yo sé que voy a entrar, en este caso en Ethereum USDT, voy a tomar una compra, sé que tengo 1.5 de riesgo, como yo estoy dispuesto a arriesgar 30, puedo meterle un multiplicador por 20 y arriesgar mi 30%. Entonces yo ahí estoy dentro de mi gestión de riesgo. Tomo un trade, fíjate que sumado con el tema de las confirmaciones, confirmación toma de liquidez bajo el rango, le sumo el tema de la estructura, porque fíjate que la estructura es muy importante, el precio acá te hace un quiebre de estructura y el precio sigue subiendo. Entonces vos simplemente compraste acá y esperaste o tuviste un take profit arriba del siguiente high. Compraste acá, un stop loss debajo de algún mínimo, un mínimo acá o alguno de todos estos mínimos, y tuviste un take profit por lo menos arriba de ese high. ¿Sí? Porque si el precio tuvo un impulso que rompió estructura, debería de tener otro impulso otra vez para romper estructura. Entonces tu take profit debería estar arriba de este high o en alguna zona importante. Yo, por ejemplo, lo suelo utilizar en el tema de los imbalances. Si vos lo ves en 5, fíjate que ahí tenés un imbalance. Tenés dos imbalances. El tema es que el primer imbalance, el precio ya te lo vino a buscar. Acá ya te vino a buscar el primer imbalance, que es este. El precio ahí ya te vino a buscar el primer imbalance. Lo voy a poner ahí en verde. Entonces vos vas por el otro. Este sería tu otro imbalance. Desde este high hasta acá. O sea, en realidad el imbalance es hasta ahí, como te lo muestra el indicador, pero tenés que tener en cuenta que el precio ya vino a mitigar cierta parte de ese imbalance. Ese imbalance es hasta la siguiente mecha, ¿sí? Lo vemos un poquito más de cerca, si querés. Pero ya una vez que entiendas imbalance, lo puedes ver de lejos, no tiene sentido. Fíjate que tu imbalance es desde el mínimo de esa vela hasta el máximo de la tercera vela, ¿sí? Este sería tu imbalance. El tema es que acá el precio te llena ese imbalance, pero te lo llena parcialmente, no totalmente. Entonces yo muevo mi imbalance y lo dejo ahí arriba, ¿sí? Tu imbalance total es hasta ahí. Pero como el precio ahí me lo viene a mitigar y yo lo voy a esperar después, yo agarro lo que me queda. Si esto que ya me llenó ya no le tomo importancia. Le tomo lo que me queda. Si la liquidez que el precio todavía no ha venido a buscar. ¿Sí? Por eso, tingui, dinero. ¿Sí? Ahí hay dinero y el precio debería venir a buscarlo. Fíjate cómo acá el precio viene a buscar el imbalance y viene a buscar también el bloque que tenés ahí. Este es un bloque de aceleración y también, si no me equivoco, es 1B. Si no me equivoco, 1B. Bloque de aceleración 5 minutos. Ahí quedó. Fíjate cómo el precio viene a la zona. Entonces, vos fíjate que podés llegar a tener muchos take profit. Vos entras acá y podés llegar a tener un take profit arriba de este high, que está bastante acertado. Si arriba de este high está bastante bien. Y también tenés, por ejemplo, la zona de short. Si vos sabes que este bloque es para